Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. La semana anterior yo les preguntaba y reflexionábamos sobre esta pregunta: si alguna vez nosotros hemos estado más apresurados de lo que Dios ha estado. Y habíamos llegado a una cierta conclusión de que sí, a veces estamos más apurados de lo que Dios realmente está apurado. Porque una de las cosas más difíciles que nos puede llegar a pasar en la vida con respecto a nuestra relación con el Señor es cuando Él decide sentarnos en la sala de espera. ¿Vio? Cuando vamos al médico, algún profesional, cuando tenemos que esperar por algún trámite, esperamos y no sabemos cuándo nos va a atender. Y con Dios también sucede algo parecido. Él decide en ciertas ocasiones, en ciertos motivos de oración, que sigamos esperando el tiempo perfecto, que sigamos esperando al Señor, porque Dios hace todo bien y a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace todo bien y a su tiempo, y nosotros tal vez no lo podamos comprender a Dios, pero si Dios lo hace de esa manera es porque es lo mejor también para nosotros. Y pusimos como ejemplo a Abraham, porque si alguien tuvo que esperar también un pedido, una promesa que Dios le había hecho, fue Abraham, que tuvo que esperar ni más ni menos que 25 años por ese hijo que Dios le prometió. 25 años esperando que Dios cumpla su promesa. Y en el tiempo Kairos, el tiempo perfecto, el momento oportuno, el instante, la ocasión especial, nació Isaac, el cumplimiento de la promesa. Entonces, la pregunta era: ¿qué podemos hacer nosotros mientras esperamos en Dios? No sé si Dios nos va a hacer esperar 25 años, o 15, o 10, o menos, o más, pero ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Y veíamos entonces las 5 fases de la fe. De hecho, calculo que cada uno de nosotros podemos estar en algún momento de estas fases, o ahora mismo podemos estar en alguna de estas fases. Algunos tal vez están recibiendo ese sueño, esa meta, ese proyecto de parte de Dios, y comenzamos a caminarlo. Tal vez otros están en la fase de decisión, decir: ¿qué hago con este sueño? ¿Con qué me decido? ¿Para qué camino elijo? ¿Por dónde voy? Y hay que tomar una decisión, porque un sueño sin una decisión no sirve de nada. Amén. Va a llegar un momento de nuestra vida que sí nos vamos a tener que decidir para seguir avanzando, para conquistar ese sueño. Tal vez otros están en la fase de la demora. El tiempo sigue pasando y no vemos resultados, no vemos avance. Estamos en el tiempo de espera. Tal vez otros estamos en la fase de la dificultad, donde somos tentados que, a pesar del tiempo que no vemos el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, entonces somos tentados a dudar, somos tentados a desesperar, a enojarnos y muchas otras cosas más. Y por último, y lo que no más nos gusta a nosotros, es la fase de la resolución, donde el sueño es cumplido, el proyecto alcanzado, y es entonces donde damos la gloria
y nuestra gratitud al Señor. Y hoy queremos ver entonces qué más podemos hacer en ese tiempo de espera hasta que Dios cumpla ese pedido, hasta que Dios cumpla esa oración, hasta que Dios entonces cumpla la promesa. Y allí a través de las placas vamos a ver ciertas cosas que además de lo que vimos la semana pasada podemos también reconocer lo que Dios puede hacer, lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida en ese tiempo de espera. Tal vez la situación que estamos atravesando está fuera de nuestro control, pero nunca estará fuera del control de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no nos enfocamos, Dios siempre estará enfocado en lo que quieras hacer. Y nosotros entonces tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y saber que Dios está en el control de todas las cosas. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué dice Romanos 4:17? Leíamos la semana pasada y también leemos hoy Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, comprendemos que Abraham, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de sus dudas, a pesar de la desesperación, él le siguió creyendo a Dios, quien da vida a los muertos y crea algo de lo que no hay, crea algo de la nada. Así que aquí se nos muestra que Dios es poderoso, que Dios es milagroso, que Dios es creador. O Dios da vida a algo que estaba muerto, o Dios crea algo de la nada. Y de eso se trata el milagro del Señor. Y eso es lo que Dios puede hacer. Dios puede dar vida a ese matrimonio, Dios puede dar vida a esos sueños, Dios puede dar vida a esas finanzas, Dios puede dar vida a ese llamado, Dios puede darle vida a esa profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros humanamente tal vez lo vemos perdido, lo vemos muerto, aún Dios tiene el poder para resucitarlo. ¿Cuántos dicen amén? O tal vez Dios puede hacer algo de la nada, de lo que no existe, Dios puede hacerlo todo. Entonces tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿En quién puso Abraham su fe? Tal vez creía en sí mismo. ¿Acaso creía en sus sentimientos, en sus emociones? Tal vez practicaba el pensamiento positivo. No, como leíamos, él le creía a Dios. Creía en Dios y le creía a Dios en lo que él era capaz de hacer. Entonces, la fe en el Señor funciona cuando las cosas están más allá de nuestro control. Y seguramente la mayor parte de nuestras vidas, la mayor parte siempre está fuera de nuestro control. Está más en el control de Dios que de nosotros mismos. Y así que nosotros necesitamos esa fe en Él más de lo que nosotros necesitamos tal vez de nuestros pensamientos alegres, pensamientos bonitos, pensamientos positivos. Lo que necesitamos es al Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Y muchas veces cuando pasamos por dificultades, pasamos por problemas, cuando tal vez estemos en un callejón sin salida, allí tenemos que acordarnos lo que Dios puede hacer. Cuando enfrentamos tal vez un muro tan alto que no podemos pasarlo, cuando pasamos por entonces situaciones difíciles, cuando hay una tormenta que no sabemos para dónde disparar, ¿qué es lo que puede hacer Dios? ¿Qué es lo que dice Mateo 19:26? Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Y cuántas cosas humanamente nosotros no podemos hacer, no podemos crear, no podemos acelerar? Pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, mientras nosotros esperamos, recordemos lo que Dios es capaz de hacer. No perdamos de vista lo que Dios ya ha hecho
lo que Dios está haciendo y lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida, porque si Dios lo hizo una vez, Él tiene la capacidad para volver a hacerlo otra vez. Recordemos a ese Dios poderoso, a ese Dios milagroso en quien nosotros hemos depositado nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Recordamos lo grande que es Él. Recordamos que Él es el Dios de los imposibles. ¿Qué más podemos hacer mientras esperamos en Dios? Contemos las promesas de Dios. Amén. Contemos las promesas de Dios. La Biblia dice en Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aun cuando Abraham no tenía el cumplimiento de la promesa, él siguió esperando con fe, porque confiaba en ese Dios que había hablado, ese Dios que había prometido, y no confiaba en lo que sus ojos humanamente veían, no confiaba en sus sentimientos. Hoy hablábamos de que el corazón es engañoso, es perverso, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios ha prometido, y no nos movemos de ella, un día vendrá el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto de Romanos 4:18 de la siguiente manera: aun cuando no había motivos para tener esperanza, aun cuando no había motivos para tener esperanza, porque Dios le había prometido a Abraham un hijo en la vejez, su esposa era estéril. Aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Ahora, ¿nos hemos sentido alguna vez así? Cuando la esperanza está muriendo dentro de nosotros. ¿Cómo sabemos que la esperanza comienza a morir? Cuando empezamos a usar la palabra nunca. Entonces terminamos diciendo: nunca me voy a casar, nunca vamos a tener un bebé, nunca volveré a ser feliz, nunca cambiaré ese mal hábito, nunca voy a tener un mejor trabajo, nunca voy a tener mi casa propia, nunca voy a servir al Señor como se debe, nunca, nunca, nunca. Y la esperanza muere dentro de nosotros. Entonces no vemos posibilidad de cambios. Pero dice que Abraham, aun cuando no tenía motivo de tener esperanza, él la siguió teniendo. Entonces, cuando la esperanza estuvo a punto de morir en Abraham, él continuó esperando y confiando en el tiempo del Señor. Y eso no es sencillamente hacerse ilusiones, no es simplemente un positivismo. Es esperar en fe verdaderamente en Dios, porque Él sí cumple todo lo que promete. En cambio, nosotros muchas veces prometemos y pasa el tiempo y tal vez no lo cumplimos, pero Dios cumple todo lo que promete. ¿Cómo seguir creyendo cuando nosotros tenemos duda, cuando tenemos entonces la falta de fe, cuando empezamos a desistir? Él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Abraham confió en lo que Dios le había hablado, confió en la palabra del Señor. Y no hay nada más seguro, y lo sabemos, que la palabra y las promesas de Dios. Si somos hombres y mujeres de fe, entonces tenemos que apropiarnos de cada promesa que Dios ha hablado en nuestra vida. Aunque todavía no la vemos en cumplimiento, debemos entonces aferrarnos a lo que Dios ha prometido. Abraham dice que confió en la palabra de Dios y eso fue lo que lo mantuvo con vida, aun cuando la esperanza se veía sacudida, aun cuando era tentado a dudar, a desesperar, a enojarse. Con las promesas de Dios en nuestra vida, entonces nosotros podemos esperar en fe en vez de desistir. Amén.
Y en Génesis capítulo número 22, no lo vamos a leer, pero todos recordamos el momento en cuando Dios le pide a Abraham el hijo de la promesa para que lo sacrifique en un altar. Dios le pide a Isaac en sacrificio. Y esto es una prueba. Isaac crece y a la edad de más o menos 12 años, Dios se lo pide de vuelta. Pero el viejo Abraham, que ya no era el mismo que antes, no entra en pánico por 3 razones. La Biblia nos los dice y dice que Abraham creyó que Dios aún podía resucitar a Isaac de la muerte. Si él tenía que obedecer y tenía que matar a su propio hijo, Abraham confiaba plenamente que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo muerto. Lo dice la palabra. También dice que cuando su sirviente quedó al pie allí del monte y que iban a subir solamente Abraham e Isaac, Abraham le dijo al sirviente al que los acompañaba, dijo, volveremos. Él no dijo, volveré. Dijo, volveremos. Porque Abraham tenía todas las intenciones de regresar del monte con su hijo. Y la tercera razón, cuando su hijo Isaac dice que iban los dos caminando al monte donde Dios le había indicado para sacrificarlo, Isaac, que ya tenía 12 años, se daba cuenta de ciertas cosas. Le dijo, papá, ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? ¿Dónde está? Y entonces Abraham le respondió un principio espiritual importantísimo. El Señor proveerá. Entonces Abraham nunca dudó de lo que Dios podía hacer. O iba a resucitar a su hijo, o iba a mantenerlo con vida. Porque ahora Abraham había aprendido a esperar en las promesas de Dios. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos pida que sacrifiquemos el mayor de nuestros sueños o el mayor punto de interés? Cuando se lo tengamos que sacrificar, cuando se lo tengamos que dar al Señor. ¿Vamos a hacer lo que hizo Abraham? ¿Vamos a obedecer aún corriendo los riesgos? Las cosas nunca son tan sombrías como parecen ser cuando nosotros las miramos desde el punto de vista de Dios. Era una locura que el hijo de la promesa ahora era sacrificado, pero para Dios no. Humanamente sí, pero para Dios no. Los discípulos de Jesús, que caminaron con él por más de 3 años y medio, pensaron que Jesús iba a venir a establecer su reino y que ellos iban a ser dirigentes, y un día miran hacia arriba y está Jesús crucificado y muerto en una cruz. Estaban destruidos. Ahora no sabían qué hacer. Dicen, ahí está el Maestro, ahí está el Mesías, ahí está el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que ahora esté crucificado en la cruz? Y Dios es especialista en dar la vuelta a situaciones muertas y en resucitar situaciones que parecen que no tienen solución. Amén. Y así Dios lo puede hacer con nosotros. Cuando pensemos que todo ya esté terminado, cuando pensemos que ya todo esté muerto, Dios aún lo puede resucitar. Entonces, nosotros tenemos que creer en lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos que esperar en sus promesas porque Dios todas las va a cumplir. Tercer lugar, ¿qué más hacemos cuando esperamos en Dios? Reconozcamos y enfrentemos los hechos con fe. Romanos capítulo 4, verso 19 al 20 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham reconoce
que para él y su mujer le han pasado los años de tener hijos. Él tiene 99, Sara tiene 89 y es humanamente imposible que ellos tengan hijos. No rechaza los hechos, pero los enfrenta con fe. Se da cuenta de lo que no puede hacer, pero también pone su esperanza en Dios. Y esto es muy importante porque la fe no ignora la realidad. La fe no pretende olvidar lo que nosotros ya sabemos. La fe no pretende olvidar los problemas que estamos enfrentando. La fe no actúa como si no hubiera ninguna dificultad. La fe nunca se contradice. Tener fe es enfrentar los hechos de nuestra vida sin que nos desanimemos. Eso es fe. Tener fe no es negar la existencia de situaciones muy complicadas. No es negar que estemos en un lugar tal vez sin salida o en una situación sin esperanza desde el punto de vista humano. Pero fe es enfrentar los hechos problemáticos de nuestra vida sin desanimarnos, sin perder la fe y teniendo en mente lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Entonces la fe nunca va a negar los hechos, pero sí nos va a ayudar a enfrentarlo con mucha más fe en el Señor y en todo lo que Él puede hacer. Y por último, ¿qué más tenemos que hacer cuando estemos en la sala de espera? Cuando la demora tal vez es bastante. Número 4, agradezcamos anticipadamente. Tenemos que esperar con alegría porque Dios va a actuar en nuestra vida y va a hacer cosas muy buenas. ¿Cuántos dicen amén? Incluso cosas que nosotros ni hemos pensado ni hemos planeado, Dios sí lo puede hacer. Tenemos que esperar que Dios actúe. Mire lo que dice Romanos 4:20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Abraham le creyó a Dios y la confianza en él creció más fuerte y alabó al Señor por las bendiciones que aún no habían pasado, sino que iban a pasar. Estaba seguro de que Dios era capaz de hacer cualquier cosa que él prometiera. Y eso es fe. Entonces, hay una frase que dice: cuando damos las gracias a Dios por algo después de que pase, eso es agradecimiento. Cuando damos las gracias a Dios por algo antes de que pase, eso es fe. ¿Usted es más agradecido o tiene más fe? Qué fácil se nos hace cuando ya vemos el problema solucionado, cuando ya vemos el sueño cumplido, cuando ya vemos la oración contestada y le agradecemos a Dios y le damos gloria a Dios como Abraham le dio también. Somos agradecidos, pero cuando nosotros damos gracias a Dios, aún por las cosas que todavía no sucedieron, aún por las cuales todavía estamos orando, estamos confiando, mantenemos la esperanza en el Señor, cuando antes de que todo pase, eso es verdadera fe en nuestra vida. Entonces, la mayor forma de demostrar fe es dando gracias a Dios por adelantado. Dios, no sé cómo lo vas a resolver, pero yo te doy gracias porque sé que lo vas a resolver. Yo te doy gracias porque no sé lo que estás haciendo, pero algo vas a hacer. Tenemos que adelantar nuestro agradecimiento para que una vez cuando Dios cumpla su promesa, también nosotros tengamos más fe que antes. Amén. Un día Jesús estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro.
y oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Así comenzó su oración. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Pero Lázaro todavía no había resucitado. Jesús ya estaba dando gracias a Dios por adelantado por lo que Él iba a hacer, por el milagro de la resurrección de su amigo Lázaro. Él ya agradecía antes de que las cosas sucedieran. Entonces, aprendamos a agradecer. Aprendamos a vivir con alegría antes de que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no nos ha prometido que no tengamos o no tendríamos dificultades, que nunca tal vez íbamos a tener retrasos. Él no ha prometido quitarnos el dolor, pero sí ha prometido darnos la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Ha prometido guiarnos en los problemas, ayudarnos en nuestras decisiones. Él ha prometido sanar nuestras enfermedades, protegernos, fortalecernos en las pérdidas, renovarnos cada día y tantas cosas más. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras esperamos el cumplimiento de la promesa? Mientras Dios todavía no responde nuestra oración, recordemos lo que Dios sí es capaz de hacer. Lo que nosotros no podamos hacer es territorio de Dios. Dios lo puede hacer. Contemos, hablemos de las promesas de Dios, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede volver a hacer. Enfrentemos y reconozcamos los hechos de la fe. Tal vez todo esté paralizado, tal vez todo esté negro, pero Dios todo lo puede hacer. Dios aún puede resucitar todo lo que esté muerto y lo puede hacer porque Él tiene la autoridad. Y aprendamos a agradecer antes de que las cosas sucedan. Y vamos a bendecir al Señor. Vamos a agradecer a Dios. Seguramente cada uno de nosotros tenemos situaciones que queremos que cambien. Tal vez hay una oración que todavía Dios no contestó. Hay un proyecto por delante que todavía no lo hemos realizado. Y cuántas cosas más. Pero hoy vamos a empezar de adelante para atrás. Vamos a empezar a agradecer por todo lo que todavía no pasó. Tomate este tiempo, allí en la intimidad con el Señor, decirle gracias. Señor, gracias por lo que todavía no veo, pero que tengo la esperanza de que puede llegar a suceder. Señor, te doy gracias por esa promesa que tú vas a cumplir en tu tiempo perfecto. Señor, te doy gracias por lo que mis ojos humanos todavía no lo ven, pero tal vez lo podemos ver con los ojos de la fe. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese pedido, por esa oración. Dale gracias a Dios por esa sanidad. Dale gracias a Dios por esa puerta abierta que todavía está cerrada. Pero dale gracias a Dios porque un día se puede abrir. Señor, te damos gracias de manera anticipada por todo lo que tú vas a hacer. Te damos gracias, Señor, por todos los meses que nos quedan por delante de este año. Te damos gracias por cada vivencia. Te damos gracias por cada experiencia que vamos a vivir. Te damos gracias aún por las luchas, porque de ellas también aprendemos. Te damos gracias por todo lo que tú has prometido hacer. Señor, reconocemos y enfrentamos los hechos con la fe en el nombre de Jesús. Señor, no negamos lo que estamos viviendo. No negamos nuestra realidad. Sabemos por lo que estamos pasando, pero vamos a enfrentarlos con fe.
hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que van a establecer tu reino en las familias, en los vecindarios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy actuamos y enfrentamos cada acontecimiento con fe puesta en ti. Señor, y queremos hablar de tus promesas. Tú has prometido, tu palabra y tus promesas fiel. Guarda nuestro corazón de todo mal. Señor, nos apropiamos de tu promesa. No nos soltamos de ella. No nos salimos de lo que tú has prometido. Aunque muchas veces venga la desesperación, aunque muchas veces venga la duda, aunque muchas veces queramos tirar todo y empezar de nuevo. Señor, seguimos confiando en ti. No queremos apartarnos de ti en el nombre de Jesús. Y hoy recordamos todo lo que tú has hecho y que puedes volver a hacerlo. Señor, tú te has manifestado en nuestras vidas con milagros y sabemos que lo puedes volver a hacer. Tú eres el Dios que ha derribado los muros de Jericó y también lo puedes hacer en nuestras vidas. Tú eres el Dios que ha abierto el mar rojo, el río Jordán, y también lo puedes hacer con nuestra vida. Tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú eres el Dios que puede dar vida a todo lo que esté muerto. A ese sueño, a ese propósito, a ese servicio, a ese llamado. Señor, ahora resucita, Señor, todo lo que ha muerto en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos por todo lo que tú vas a hacer. No sabemos en el tiempo que lo vas a hacer, pero mientras estemos esperando, queremos reconocer todo lo que tú eres capaz de hacer. Yo bendigo a cada persona en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sabemos que estamos en tus tiempos, sabemos que estamos en tus manos y sabemos que lo mejor está por llegar a cada uno de nosotros. Señor, actuamos en fe, no desesperamos y mantenemos viva la esperanza de que tú lo puedes volver a hacer. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y quiero bendecir esta semana, que tú sigas actuando, nos sigas recordando tu palabra, sigas hablando, Señor, a través de tu palabra, sigas hablando a través de los acontecimientos, a través de las viviendas, Señor, a través de cada lugar donde estemos, allí en soledad contigo. Queremos encontrarnos cara a cara contigo y queremos saber que tú tienes allí ese momento de intimidad para seguir fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, ponemos todo este tiempo delante de ti, nos consagramos en cuerpo, alma y espíritu y te pedimos que tú sigas sobrando mientras seguimos esperando en ti. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuán bello es quien murió por mí. Fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré, en tus promesas permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató, por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado.
que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción